Capítulo 147. Fuerza de tarea móvil. Zorro de 9 colas, Tommy el devorador. Despierta. Despierta. Se escuchó una voz, acompañada de una sensación de temblor. Desde lo más profundo de la inconsciencia, poco a poco recuperaste la conciencia, y de repente pusiste atención. En tu estado aturdido, abriste los ojos solo para quedar atónito por la escena que tenías frente a ti. Presidente. Tu voz estaba un poco ronca, aparentemente debido a que no habías hablado durante mucho tiempo. Te sentías húmedo, como si acabaras de salir del agua. Sin embargo, comparados con el hecho de que el presidente me despertara personalmente, esos fueron asuntos menores. Al ver que finalmente habías despertado, el presidente reveló una sonrisa aliviada. C3-6, finalmente estás despierto. Te sentiste desconcertado. ¿Te lesionaste y quedaste inconsciente durante una misión? El presidente parecía realmente preocupado por tu seguridad. Mientras aún estabas confundido, escuchaste al presidente continuar. La cirugía fue todo un éxito. Ya eres una niña. C3-6. El hombre saltó abruptamente de la cápsula de incubación del proyecto Fénix, comprobando cuidadosamente si faltaba algo o si había aparecido algo extra en su cuerpo. Solo después de confirmar que su compañero seguía intacto, C3-6 dejó escapar un profundo suspiro de alivio. Si este fuera cualquier otro lugar, todo ese asunto de te has convertido en una niña se tomaría como una broma. Pero no aquí, no delante de este presidente. La Fundación SCP tenía múltiples formas de convertir permanentemente a alguien en una niña. El método más conocido y sencillo fue el de una genio de la bioingeniería de la Fundación, la señorita Miari, que desarrolló un suero de feminización. Mientras uno lo bebía, cerraba los ojos, y al abrirlos, se convertía verdaderamente en una niña. Cuando C3-6 se enteró del suero de feminización, se negó a beber nada durante varios días. Si su vaso de agua se alejaba de su vista durante más de 0,75 segundos, lo consideraba imbebible. Tos. Pero eso ya es desviarse del tema. C3-6 dejó escapar un largo suspiro y rápidamente se dio cuenta de que su situación actual era bastante incómoda. Afortunadamente, Haruto le entregó rápidamente una bata blanca. C3-6 la tomó de inmediato, se la puso rápidamente y se ajustó el cinturón. Presidente, por favor, no bromee así conmigo. Es aterrador. C3-6 se palmeó el pecho. Por un momento, en realidad había estado pensando en cómo viviría como niña en el futuro. Haruto sonrió sin decir nada. C3-6 pronto notó que algo no andaba bien. ¿Por qué estaba él aquí? ¿Podría ser que haya sufrido un borrado de memoria debido a una misión? Rápidamente, C3-6 recordó lo que había sucedido. Mientras se enfrentaba a la aterradora anomalía conocida como Tomie. Sus compañeros de equipo habían sido contaminados cognitivamente y lo habían atacado. Entonces, la cabeza de Tomie, cubierta de sangre fresca, voló hacia él. Esa sangre pegajosa aterrizó en su cuerpo y al instante se filtró profundamente en su carne. Podía sentir cómo sus músculos se retorcían y crecían, y su sentido de identidad se desvanecía. Sinceramente, fue un destino más aterrador que la muerte. Entonces, ¿qué había hecho? Ah, cierto. Aseguramos. Protegemos. Somos el escudo definitivo de la humanidad. Se había suicidado. Su último recuerdo fue haber bajado el bidón de combustible. C3-6 se congeló. Definitivamente debería haber muerto, ¿por qué seguía vivo? Girando la cabeza, miró la cápsula de incubación del proyecto Fénix. Después de buscar cuidadosamente en su memoria, C3-6 recordó. Un día, la Fundación ordenó a todo el personal de rango C y superior acudir a esta sala de contención para tomar muestras y les hizo usar un casco extraño. Presidente, ¿es este un dispositivo de resurrección? C3-6 rápidamente lo armó todo. Haruto asintió. En lugar de alegrarse mucho por haber resucitado, C3-6 se rascó la cabeza torpemente. Mira este desastre. Creí que estaba acabado para siempre, pero resulta que hay un paso de resurgimiento en el proceso. Presidente, he causado problemas a la Fundación, me han matado y he malgastado sus recursos.
Al mirar al joven sincero que tenía delante, Haruto se dio cuenta de que ni siquiera sabía su nombre real, solo su nombre en clave y que era un operativo de combate. En la fundación existían personas como él en cantidades tan grandes que era imposible contarlas. Dándole una palmadita en el hombro a C3-6, Haruto sacudió la cabeza y dijo: revisé los registros de contención. Lo hiciste bien. Ejecutaste la misión de contención de forma excelente. C3-6 se congeló por un momento, luego dejó escapar una sonrisa tonta. Este fue un elogio directo del propio presidente, podría presumir de ello toda la vida. En cuanto a tu resurrección, tendrás que someterte a un borrado de memoria. Es el protocolo de la fundación. ¿Alguna objeción? Haruto interrumpió la emoción de C3-6. C3-6 asintió. Estar vivo ya es una bendición, ¿por qué me quejaría? Haruto hizo una pausa por un momento y de repente preguntó: C3-6, ¿crees que puedes asumir misiones de contención aún más peligrosas? C3-6 respondió sin dudarlo: sigo las órdenes de la fundación, todo por la humanidad. Haruto asintió. La fundación está formando una nueva fuerza de tarea móvil a gran escala, a las cenizas. A partir de ahora, recibirás entrenamiento de fuerza de tarea móvil y luego te unirás oficialmente a las cenizas para misiones. Al oír esto, C3-6 se quedó extasiado y asintió con entusiasmo. Después, Haruto utilizó un borrado de memoria de clase A en C3-6. A pesar del excepcional rendimiento del C3-6, el proyecto Fénix no pudo ser descubierto. Si se supiera ampliamente que la fundación podía resucitar personas, inevitablemente causaría caos. Incluso si los miembros de la fundación no abusaron intencionalmente de ella, el simple hecho de saberlo podría hacerles perder el miedo a la muerte. Esta fue la llamada maldición del conocimiento. Más tarde, Haruto utilizó sistemáticamente el proyecto Fénix para revivir a todo el personal de la fundación que había perecido en el brote de Tomie. Todos y cada uno de ellos fueron sometidos a un borrado de memoria de clase A. Luego, Haruto seleccionó personalmente a aquellos que se habían autoeliminado y los transfirió desde sus unidades originales. Estos individuos se convertirían en la base del nuevo grupo de trabajo móvil Ashen Wings. El incidente de Tomie hizo que Haruto se diera cuenta de que las capacidades de combate de la fundación aún eran insuficientes. Si él y Winx of Freedom alguna vez no estuvieran disponibles, la fundación tendría dificultades para manejar brechas de contención de anomalías de nivel 4 o superiores. Si bien tales situaciones eran poco frecuentes, era necesario ampliar las fuerzas del MTF. Y no solo en un lugar, sino en todo el mundo. Así se creó el grupo de trabajo móvil Alas de Ceniza. Estaba compuesto por agentes de campo y operativos de la fundación seleccionados y contaba con una enorme plantilla y una división estacionada en cada sitio. Su emblema era un zorro de 9 colas en llamas, que simbolizaba la resiliencia y el renacimiento, en honor a quienes se sacrificaron por la misión. Los agentes del zorro de 9 colas recibieron entrenamiento en el uso de exoesqueletos motorizados, y se inició un proyecto de investigación dedicado al desarrollo de su equipo especializado. Dada la avanzada experiencia en biotecnología de la fundación y el precedente de los exoesqueletos de la serie Crimson, se esperaba que el proyecto del exoesqueleto del zorro de 9 colas se completara en un tiempo récord. Una vez resueltas todas las tareas para la formación del zorro de 9 colas, Haruto se dirigió a la zona de contención pesada. Se añadió una nueva cámara de contención completamente negra y opaca. El acceso estaba restringido al personal de nivel 4 y superior que tenía inmunidad cognitiva o había tomado ayudas de memoria de clase W. Incluso entonces se exigían trajes de protección completos para entrar. La habitación tenía 3 pesadas puertas blindadas hechas de fibra de alta resistencia, fibra de carbono especializada y superaleación. Cada puerta solo se podía abrir una a la vez. Las paredes exteriores fueron reforzadas con aleación y fibra de carbono, capaces de soportar una explosión de C4 sin deformarse. Este fue el nuevo estándar para la zona de contención pesada. Haruto pasó su tarjeta de seguridad por el escáner. Después de verificar la identidad, abrió las puertas blindadas una por una y finalmente entró en la habitación. En su interior parecía un espacio habitable normal. Una cama, sillas, mesa, lámparas de techo, lámparas de pared y baño privado. Loli Tomie estaba sentada en una silla suave, leyendo un manga.
Tan pronto como Haruto entró, ella arrojó el manga a un lado y saltó hacia él, tratando de acurrucarse junto a él. Pero antes de que pudiera hacerlo, Haruto la agarró por la parte de atrás del cuello y la levantó en el aire. Ella no podía hacer más que agitar sus pálidos bracitos, impotente. Al mirar a Loli Tomie, Haruto se sintió confundido. Al principio, pensó que esta Tomie estaba en una etapa de crecimiento inacabada, de ahí la forma Loli. Pero ahora parecía otra cosa. Esta Loli Tomie era de alguna manera especial. Pero independientemente de lo especial que fuera, Tomie seguía siendo una anomalía extremadamente peligrosa. Porque cuando la contuvo con éxito, el sistema mostró: anomalía contenida con éxito, Tomie. Nivel de amenaza. Nivel 4. Destrucción. Estado de contención. Perfecto. Recompensa. Un sorteo de lotería de nivel 4. Esta jovencita perfectamente atractiva era una amenaza de contención de nivel 4. Un ser capaz de arrasar regiones enteras si alguna vez violara la contención. Soy diferente a esas putas baratas. Solo quiero amarte, nada más. La Loli Tomie fue sostenida por Haruto mientras ella gritaba. Haruto levantó una ceja pero no lo tomó en serio. Las mujeres son criaturas engañosas. Cuanto más hermosas son, mejor mienten. Y frente a él estaba Tomie. Haruto agarró a Tomie, extendió la mano y arrancó un mechón de su cabello. Por extraño que parezca, Tomie era en realidad una niña frágil, con una fuerza física casi idéntica a la de una niña humana normal. Sin embargo, solo parecía débil cuando alguien más actuaba sobre ella. De no haber interferencia externa, Tomie era como una entidad indestructible. Si viviera sola, incluso después de años, no perdería ni una sola hebra de cabello. Pero eso ya es desviarse del tema. Después de arrancar un mechón de cabello de Tomie, Haruto cerró la palma de su mano. El mechón de cabello fue absorbido por su palma, devorado por el virus de luz negra. Al momento siguiente, aparecieron fragmentos caóticos de memoria y, junto con ellos, Haruto adquirió los rasgos de Tomie. Capítulo 148. Bloqueo de interferencia mental, revisión de aleación y membresía. Los recuerdos de Tomie eran caóticos y desordenados. Muchos ya se habían desvanecido y eran imposibles de discernir. Sin mencionar que su cantidad era inimaginablemente vasta. Parecía que Tomie había existido durante incontables eras y había emergido recientemente en este mundo. Haruto descartó rápidamente la mayoría de estos recuerdos fragmentados. Casi no había información útil entre ellos, y el gran volumen era abrumador, como basura de datos utilizada en ataques cibernéticos. Sin embargo, después de absorber a Tomie, el virus de luz negra dentro de Haruto se volvió inusualmente activo. El material genético de Tomie proporcionó un nivel de evolución extremadamente alto para el virus. Mucho mayor que el de insectos grotescos de la misma clasificación de cuarto nivel. Pero después de que el virus terminó de analizar a Tomie, Haruto rechazó activamente cierto aspecto de sus rasgos. Esa era la capacidad de dividirse en múltiples cuerpos. No es que Haruto tuviera ninguna aversión particular a clonarse a sí mismo. Más bien, la entidad conocida como Haruto debe seguir siendo única, no puede ser replicada o dividida. Esto estaba ligado a un mecanismo fundamental: la singularidad de la divinidad suprema. Desde el momento en que Haruto adquirió la divinidad suprema, se convirtió en el único de su tipo en mundos infinitos. Representaba el intelecto y el tiempo destrozados, un poderoso deformador de la realidad. Por ejemplo, a lo largo de incontables universos paralelos, podría haber un número infinito de lagartos inmortales. Idénticos. SCP-682, todos compartían los mismos rasgos. Inmortalidad y extrema adaptabilidad, aunque sus comportamientos podían diferir. Pero en esencia eran idénticos, con variaciones debidas únicamente a diferentes experiencias. Sin embargo, en infinitos universos y mundos paralelos, solo había un Haruto. Podría haber otras personas llamadas Haruto, con características similares. Pero en esencia eran completamente diferentes. Porque la divinidad suprema es singular. Si Haruto heredara la habilidad de división de Tomie, entonces, los clones que produjera simplemente heredarían sus recuerdos y algunas de sus habilidades. En ese momento, tendría que tomarse la molestia de contenerlos él mismo. Después de todo, el virus de la luz negra era hereditario.
Y si estos clones carecieran de la protección del intelecto supremo y la divinidad, su percepción podría alterarse fácilmente. Si los clones de alta evolución del virus Blackleaf desencadenaran un brote en este mundo, solo imaginar la escena sería lo suficientemente aterrador. Así, lo que Haruto tomó de Tomie fue la regeneración a nivel celular y la contaminación cognitiva memética. Con la optimización del virus Blackleaf, Haruto ahora podría activar o desactivar el efecto memético a voluntad. Después de devorar a Tomie, Haruto arrojó casualmente a la Loli Tomie sobre la cama. Luego, ignorando sus poses coquetas y sus rabietas dramáticas, salió de la sala de contención. Los altos funcionarios de Japón sufrieron una reorganización masiva. Muchas figuras poderosas del gobierno eran, de hecho, miembros de los 4 grandes clanes financieros. Con 3 de los 4 líderes del clan repentinamente muertos y numerosos ejecutivos de alto rango de sus corporaciones afiliadas también pereciendo, los escalones superiores de Japón se hundieron en el caos. Muchos intentaron aprovechar la situación con la esperanza de ascender en medio del caos. Para quienes conocían la historia desde dentro, esta era una oportunidad sin precedentes. Sin embargo, este caos se disipó mucho más rápido de lo que nadie podría haber imaginado. El clan Momobami entró en la contienda. Como el único de los 4 grandes clanes financieros que aún funcionaba normalmente, aplastaron toda oposición y tomaron el control de la situación. Con la ayuda externa del clan Momobami, la familia Shinomiya también nombró un nuevo líder. Nadie esperaba que la aparentemente insignificante Shinomiya Kaguya finalmente tomara el control. La lucha de poder interna dentro de la familia Shinomiya nunca se materializó, todo procedió como en un sueño. Solo los miembros de la familia Shinomiya sabían que el ascenso de Kaguya al poder implicó un baño de sangre dentro del conglomerado financiero. Muchos miembros clave del personal fueron reasignados o forzados a renunciar y reemplazados por un equipo completamente nuevo. Normalmente, cambios tan drásticos serían desastrosos para el conglomerado. Cada uno de estos puestos requería de un talento irreemplazable de primer nivel. Reemplazarlos imprudentemente debería haber provocado el colapso de toda la estructura corporativa en un día. Sin embargo, para sorpresa de todos, los reemplazos de Kaguya ejecutaron sus tareas sin problemas. Incluso superando a sus predecesores. Esto dejó a todos en el conglomerado Shinomiya sintiéndose profundamente incómodos. Cuando el llamado pájaro enjaulado Kaguya logró controlar a tantas élites en diversas industrias. Bajo presión del clan Momobami, los ejecutivos de Shinomiya abandonaron cualquier pensamiento de rebelión y se dedicaron a las órdenes de Kaguya. Los 3 hermanos mayores de Kaguya, aunque ambiciosos, también eran inteligentes. Al ver con qué firmeza había asegurado el poder, comprendieron que no tenían ninguna posibilidad. Así continuaron gestionando sus respectivos negocios silenciosamente, más obedientes que nunca. Aunque solo ellos sabían si sentían amargura y dudas en sus corazones. Con el conglomerado Shinomiya estabilizándose rápidamente, las familias Momobami y Shinomiya comenzaron a dividir los restos del caos. Fue prácticamente una fiesta. La influencia de las familias Suzuki y Senzaemon se redujo drásticamente. Cuando la alta sociedad japonesa volvió a la estabilidad, los 4 grandes clanes financieros ya no existían. En aquel entonces Japón solo tenía 2 familias dominantes, los Momobami y los Shinomiya. A primera vista, parecían facciones rivales que competían por la supremacía. Pero en realidad, ambas estaban bajo el control de la fundación. Sus batallas económicas eran solo una fachada. Las ganancias y las pérdidas eran solo una ilusión para los forasteros. Su verdadero papel era mantener la estabilidad social y mediar en las disputas económicas. En realidad, simplemente estaban transfiriendo dinero de un bolsillo a otro. Mientras tanto, dentro de la fundación todo marchaba en armonía. 2 acontecimientos dignos de mención. El descubrimiento de la aleación Teleki SCP-148, en una pradera occidental cerca de la ciudad de Roma. La revisión de membresía de Yukinoshita Haruno. Al día siguiente del brote de Tomie, Haruno llegó a un almacén desierto. Por primera vez, Haruno, siempre sereno, se sintió nervioso por una entrevista. Alrededor de Haruno, había mucha gente vestida con traje o bata blanca. Eran solicitantes de ingreso a la fundación. Todos estaban sentados frente a pequeñas mesas, como si fueran estudiantes esperando que comenzara la clase.
Mientras Aruno examinaba la habitación, rápidamente reconoció muchas caras familiares. Algunos eran ejecutivos de alto rango de grandes corporaciones a quienes había conocido en diversos eventos, mientras que otros eran figuras prominentes que había visto en la televisión o en los periódicos. Incluso descubrió a su propio mentor. Esa persona era un académico de la Universidad de Waseda. Por favor, póngase los antifaces y auriculares designados. Tras un breve traslado, le trasladaremos al centro de evaluación. Un miembro del personal anunció en voz alta. Poco después, todos vieron que la superficie de sus mesas se abría, revelando un par de gafas y auriculares especiales. Es solo una entrevista, ¿por qué hacerla tan misteriosa? Un físico, reconocido en un subcampo específico de la física, expresó su insatisfacción. En respuesta a su escepticismo, el miembro del personal simplemente declaró fríamente: si no está satisfecho, puede retirarse de la evaluación en cualquier momento. En otras palabras, si no te gusta, vete. Esta actitud irritó profundamente a muchos de los individuos destacados presentes, que se consideraban genios y miembros de la élite exitosa. Sin embargo, solo Aruno pensó que el personal de la fundación estaba siendo bastante educado. Bromas aparte, una organización que se ocupa de lo sobrenatural, que posee un poder mucho más allá de la humanidad, estaba dispuesta a sentarse y tener una discusión civilizada con ellos. Eso ya fue increíblemente generoso. Tras ser reprendido, el físico se levantó inmediatamente y caminó hacia la salida. Habiendo sido elogiado por su talento desde la infancia, no podía tolerar un trato tan grosero. Cuando alguien tomó la iniciativa, otros pronto siguieron el mismo ejemplo y se fueron uno tras otro. Sin embargo, afuera del almacén abandonado, esperándolos, había personal de la fundación armado con palancas, listo para administrar amnésicos de clase D. Al final, la mayoría de los solicitantes decidieron quedarse. La mayoría ya había escuchado rumores sobre la fundación y, dada la rareza de esta oportunidad, no estaban dispuestos a rendirse tan fácilmente. Aruno tomó las gafas y los auriculares y se los puso. Al instante, perdió la vista y el oído por completo. Estas gafas y auriculares son increíblemente efectivos. Mientras pensaba eso, una dulce fragancia flotó en el aire. Con solo una bocanada, Aruno inmediatamente sintió que su mente se volvía pesada. Al momento siguiente, se hundió en un sueño profundo. Capítulo 149. El colapso de Aruno, la prueba de entrada absurda. Aruno se despertó de su somnolencia. Al abrir los ojos, se encontró en una habitación desconocida. Le habían quitado las gafas y los auriculares. Mirando a su alrededor, vio que las paredes estaban hechas de una especie de vidrio negro opaco, que emitía una extraña sensación de opresión. Tal vez, más allá del cristal, mucha gente la observaba. Ajustó su postura al sentarse y se aclaró la garganta para asegurarse de que su voz fuera normal. Hablando de eso, después de que la drogaran y despertara, no le dolía nada la cabeza. Parecía más bien que simplemente había dormido bien. Eso sorprendió a Aruno. Después de todo, la mayoría de las sustancias anestésicas solían tener algún efecto en el sistema nervioso del cerebro. Incluso después de recuperar la consciencia, solían experimentar fuertes dolores de cabeza, similares a una resaca. El tiempo pasaba segundo a segundo. Tal como Aruno había sospechado, más allá del cristal oscuro, alguien la estaba observando. En ese momento estaban evaluando y analizando cómo reaccionó ella ante una situación repentina e inesperada. Racionalidad y compostura, impulsividad e ira, pánico y miedo, las reacciones de uno reflejaban directamente su personalidad. Si alguien caía en un estado de pánico o impulsividad ante circunstancias inesperadas, la fundación no podía aceptarlo. Después de todo, el deber de la fundación era contener las anomalías y gestionar las crisis repentinas. Momentos después, un agente detrás del cristal negro marcó algo en su tableta antes de avanzar y acercarse a la habitación con paredes de vidrio. Se escuchó un sonido suave cuando una puerta se abrió en la pared de vidrio. Un hombre y una mujer entraron en la habitación. Hola, señorita Yukinoshita Aruno. Somos personal del Departamento de Recursos Humanos de la Fundación SCP. Ya revisamos sus antecedentes, experiencia y solicitud. Todo está correcto. Como ya tienes conocimiento sobre las anomalías y la Fundación, omitiremos ciertas preguntas de la prueba. Aquí tiene un cuestionario de evaluación del personal de la Fundación.
Por favor, respóndalo con atención. Sus respuestas determinarán si aprueba esta evaluación. Luego se le entregó un cuestionario a Haruno. Al recibirlo sintió una sensación de alivio. Si no hubiera sabido de antemano sobre las anomalías y la fundación, entonces estas preguntas de prueba habrían sido un desafío casi insuperable. Sin embargo, cuando miró el cuestionario, su cuerpo se congeló. ¿Cuáles eran estas preguntas? ¿Tiene alguna fe? Si no, por favor, explique sus sueños y valores personales. Si tiene alguna fe, descríbala en detalle, incluyendo su entidad, concepto y el motivo de su creencia. ¿Crees en la existencia de dioses? Define qué consideras un dios, por favor. Se ha declarado un incendio en el Museo de Arte de Tokio. Solo puedes salvar un gato o un cuadro de $1.000.000. ¿Cuál eliges? Un tren ha perdido el control. En su trayectoria actual, 5 personas serán atropelladas. En una vía alternativa, solo una será atropellada. Tienes el control del cambio de vía, ¿qué haces? Si las 5 personas en la pista original tienen más de 80 años y padecen cáncer, mientras que la persona en la pista alternativa es un recién nacido, ¿cambiarías tu respuesta anterior? Si te encuentras con un dios omnisciente y omnipotente y puedes hacerle 3 preguntas, ¿cuáles serían? El sujeto A es una mujer maldita. Si da a luz o muere, el mundo será destruido. Está en un estado de embarazo perpetuo. Debe someterse al procedimiento 110, Montauk, un aborto sin anestesia. ¿Le realizaría el procedimiento? Y estas fueron solo una pequeña parte de las preguntas. Mientras los leía, la mano de Haruno temblaba ligeramente mientras sostenía el bolígrafo. Estas preguntas ponían a prueba deliberadamente la moralidad humana. Si quiero alinearme con los ideales de la fundación, debo. Ella instintivamente comenzó a pensar de esa manera. Ella siempre había usado mentiras apropiadas para lograr sus objetivos. En las interacciones sociales, hablar de forma diferente según la persona fue la clave del éxito. Esta era la diferencia fundamental entre ella y Yukino. Sin embargo, rápidamente abandonó esa línea de pensamiento. Tomando una respiración profunda, Haruno comenzó a responder el cuestionario honestamente, de acuerdo con sus propias creencias. Tenía la fuerte premonición de que si escribía respuestas poco sinceras solo para pasar, habría consecuencias aterradoras. El sonido de su bolígrafo rascando el papel se prolongó un buen rato. Cuando por fin lo captó, dejó escapar un largo suspiro. Responder este cuestionario había sido un puro tormento. Sin embargo, cuando lo entregó, el personal de la fundación ni siquiera lo miró antes de arrojarlo a una trituradora. Mientras veía cómo el papel por el que había agonizado se hacía trizas, Haruno sintió que su cordura gemía de desesperación. ¿Una prueba de reacción?, preguntó. El miembro del personal asintió con una sonrisa. Señorita Yukino Shita Haruno, es usted muy perspicaz. Sí, fue una prueba de reacción. Las preguntas nunca tuvieron la intención de ser respondidas. Lo que realmente le importaba a la fundación era el estado psicológico del examinado al momento de responderlas. Sus puños se apretaron. Ella luchó por calmarse. Felicidades, señorita Yukino Shita Haruno. Ha aprobado la evaluación preliminar. Ahora, por favor, acompáñeme a la siguiente etapa, la prueba de nivel cognitivo. Después de decir esto, el miembro del personal abrió la puerta y condujo a Haruno afuera. Mientras caminaba por el pasillo, Haruno vio que sacaban gente de las habitaciones a ambos lados. Estaban claramente en un estado que sugería que habían sido sometidos a procedimientos de borrado de memoria. Obviamente, estas personas no habían pasado la prueba preliminar. Sin embargo, Haruno no se sorprendió en absoluto. Ella había pasado esta prueba, pero ni siquiera ella entendía por qué había pasado. Los criterios de evaluación de la fundación eran imposibles de comprender. Siguiendo al miembro del personal, Haruno llegó a otra habitación cerrada. El miembro del personal se paró en la puerta, haciéndole señas a Haruno para que entrara, mientras mantenía una distancia clara de lo que estuviera dentro de la habitación, como si quisiera evitarlo a toda costa. Haruno, aunque desconcertado, entró en la habitación. En el interior no había nada más que una pared transparente hecha de aleación y vidrio, que dividía el espacio en 2 secciones. De pie a un lado de la pared transparente, Haruno observó con curiosidad su entorno.
Había un orador que transmitía, pero no había cámaras, lo que parecía bastante extraño. En ese momento, el altavoz cobró vida. Señorita Yukinoshita Haruno, por favor observe el objeto al otro lado de la pared y describa sus sentimientos. Cuando terminó la transmisión, un pilar se levantó al otro lado de la pared transparente. El pilar era hueco, con varios agujeros pequeños en la parte superior e inferior y una sección de vidrio transparente en el centro. Haruno miró el objeto dentro del vaso y luego comenzó a describirlo. Veo un pilar hueco, con algo dentro de la sección de vidrio transparente en el centro. Creo que es un mechón de pelo. No me siento incómoda, pero estoy muy confundida. Un mechón de pelo. Parece que se retuerce. Un momento. ¿Es el pelo de Tonie? Están usando el tejido de ese monstruo para hacer pruebas. Después de reconocer la verdadera naturaleza de ese mechón de cabello, Haruno comenzó a maldecir furiosamente. Ella realmente no pudo contenerlo más. ¿Quién en su sano juicio utilizaría a Tomie como sujeto de prueba? Después de maldecir durante más de una hora, Haruno sintió que se le secaba la garganta. En realidad creo que ese mechón de cabello luce bastante bonito ahora. En ese momento, la transmisión previamente silenciosa finalmente habló. Entonces, ¿ahora sientes la necesidad de colocar este hermoso mechón de cabello en tu propia cabeza? Haruno pensó por un momento y luego respondió inmediatamente. No, no lo hago. Haruno fue clasificado como nivel 3, colocándola en el 7% superior de toda la humanidad. Además, conocía las propiedades de Tonie, por lo que mostró una excelente resistencia a la contaminación cognitiva. Aunque su memoria había sido borrada parcialmente, solo los aspectos visuales de Tomie fueron borrados, Haruno aún conservaba el conocimiento de la anomalía. Evaluación cognitiva completa. Las llamas salieron inmediatamente disparadas desde el otro lado de la pared transparente, incinerando el mechón de cabello de Tomie. Haruno, exasperado, fue liberado de la habitación, a la espera de los procedimientos de borrado de memoria. Esta evaluación de membresía fue una pura tortura. Después de someterse a varias pruebas de evaluación más, Haruno finalmente logró unirse a la Fundación SCP. Al escuchar el resultado, Haruno no sintió ninguna alegría. Señorita Yukinoshita Haruno, usted ha sido designada como miembro del personal administrativo de clase C, puesto de oficina. Después de hacer el anuncio, el miembro del personal huyó inmediatamente del lugar. El personal de selección era realmente un trabajo ingrato, después de esto, definitivamente solicitó un traslado. Papá Noel, un trineo mágico y renos mágicos, galletas de nueces parlantes y elfos. Haruto miró el informe del encuentro anómalo y se quedó completamente sin palabras. ¿Qué diablos era esto? ¿Una escena de cuento de hadas? Hace 3 días, en las afueras de Osaka, se observó que un orfanato estaba experimentando un evento anómalo. Una aurora apareció en el cielo, pero solo sobre el orfanato, en ningún otro lugar. Cuando el personal de la fundación llegó al lugar, capturaron una escena sacada de un cuento de hadas. Un anciano con pijama rojo y larga barba blanca navegaba en un trineo rojo por el cielo auroral. El trineo era tirado por 9 criaturas parecidas a renos que irradiaban luz multicolor, dejando copos de nieve y auroras a cada paso. El trineo se detuvo encima del orfanato. Entonces, varias galletas de nueces y un grupo de extrañas y diminutas criaturas humanoides, cada una de apenas unas decenas de centímetros de alto, saltaron del trineo. Estos seres bailaban extrañamente en el techo del orfanato, riendo y charlando entre ellos. Mientras tanto, el anciano con pijama rojo cargó un enorme saco de arpillera y bajó del trineo. ¡Oh! ¡Feliz Navidad! Después de decir esto, se metió en la chimenea del orfanato. A pesar de que la chimenea tenía solo la mitad del ancho de su cintura, aún así logró caber dentro. Luego emergió nuevamente, subió a su trineo y se preparó para partir. El personal de la fundación intentó inmediatamente una interceptación, desplegando una red de fibra de carbono para atrapar lo que parecía ser Papá Noel. Sin embargo, el trineo y los renos simplemente pasaron a través de la red. El anciano rió con ganas. Jo, jo, jo. Mientras conducía su trineo a lo lejos. Haruto. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal.
Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Ramdón Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Auber, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.